Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 3, 220, parte séptima, la filosofía entre los siglos XIX y XX, capítulo 8, el pragmatismo, 751, James. El método pragmatista se injertó en el tronco de la filosofía tradicional, merced al uso que del mismo hizo William James en su defensa del espiritualismo. Nacido en Nueva York en 1842, estudió en Europa donde permaneció durante largos periodos. Fue profesor de psicología 1889-1897 y de filosofía 1897-1907 en la Universidad de Harvard y murió en 1910. Sus primeros estudios fueron de sociología y psicología. Es autor de una obra clásica, Los principios de psicología, 1890, y de un tratado igualmente clásico, sobre las diversas formas de experiencia religiosa, 1902. Los escritos filosóficos de James son colecciones de ensayos, de lecturas o cursos de conferencias. La voluntad de creer, 1897, Pragmatismo, nombre nuevo para viejos modos de pensar, 1907, El significado de la verdad, continuación del pragmatismo, 1909, Un universo pluralista, 1909. A estos escritos hay que añadir los que fueron publicados después de su muerte: Problemas de la filosofía, Comienzo de una introducción a la filosofía, 1911, Memorias y estudios, 1911, Ensayos sobre el empirismo radical, 1912, Ensayos y recensiones, 1920, y 2 volúmenes de cartas, editados por su hijo. James ha llamado empirismo radical a su filosofía, pero su empirismo es, como el de Peirce, una perspectiva para el futuro en lugar de un balance del pasado. Ya en los principios de psicología, caracterizaba la vida psíquica en general en los términos de tal perspectiva. Y así afirmaba: la persecución de los fines futuros y la elección de los medios para su alcance son la contraseña y el criterio de la presencia de la mentalidad en un fenómeno. Todos empleamos este criterio para distinguir entre el procedimiento inteligente y el mecánico. No atribuimos mentalidad a los bastones ni a las piedras porque nos parece que nunca se mueven con miras a algo, sino solo cuando son impulsados, y en este caso indiferentemente y sin sombra de elección. En la acción refleja, que es el tipo de toda actividad mental, James acentúa la importancia del término final. Desde este punto de vista, la impresión sensorial existe solo para despertar el proceso central de elaboración o de reflexión, y el proceso central existe solo para provocar el acto final. De este modo, toda acción es una reacción ante el mundo externo, y el estado intermedio, pensamiento, reflexión, contemplación, es solo un puesto de tránsito para conducir a la acción. En otros términos, el departamento volitivo de nuestra naturaleza domina tanto al departamento racional como al sensible, o, en lenguaje más claro, la percepción y el pensamiento existen solo con miras a la conducta. Todo esto no es más que una nueva expresión de la tesis de Peirce, de que todo procedimiento de investigación desemboca en la determinación de una creencia. Pero mientras Peirce se encaminaba por esta tesis a la consideración de los métodos que permiten la determinación de las creencias y a la preferencia de aquel método que hace posible su incesante rectificación, método que Peirce consideraba propio de la ciencia, James, asumiendo como ya adquiridas o adquiribles independientemente de todo método las creencias de que el hombre dispone, transforma la tesis misma en un criterio para juzgar la validez de las creencias. Desde este punto de vista, se convierten en verdaderas las creencias que son útiles para la acción. James considera que la misma ciencia ha de ser juzgada con esta medida. Si se prescinde de los fines propios de la conducta humana, dice, la elaboración que la ciencia hace experimentar al material vasto de la experiencia no tiene significado ni objeto. En efecto, la ciencia no es la registradora impasible de los hechos objetivos. La ciencia rompe el orden dado de los fenómenos, establece entre ellos relaciones que no pertenecen a su tosca naturalidad y llega a simplificar y a prever.
Pero simplificación y previsión son fines humanos, y así, todo el trabajo de la ciencia está ordenado a la realización de tales fines. Aquí será natural la objeción de que la ciencia logra simplificar y prever solo en la medida en que los hechos mismos lo permiten y no basta que un fin sea deseado o querido por el investigador para que el objeto investigado se conforme a él. Pero James resulta poco accesible a estas consideraciones, porque, a diferencia de Peirce, sus intereses se dirigen no ya al campo de la ciencia, sino a los de la moral y la religión. En estos campos es donde él utiliza su criterio pragmatista de la verdad en sentido escuetamente fideísta. La tesis fundamental de la voluntad de creer es que, desde el momento en que la función del pensamiento es la de servir a la acción, el pensamiento no tiene el derecho de inhibir o bloquear creencias útiles necesarias para una acción eficaz en el mundo. Ciertamente, ello no implica el derecho de creer en todo lo que se quiere. Pero sucede a veces que la hipótesis formulada por la creencia es de aquellas que no puede demostrarse ni verdadera ni falsa. Sucede también que es una hipótesis viva, esto es, que hace una llamada real al espíritu de quien se la formula. Y en fin, sucede también que la misma es importante, o sea, decisiva para la vida del individuo y no se refiere a cuestiones sin importancia. Pero si una hipótesis tiene estos tres caracteres, el hombre tiene el derecho de creer sin esperar a que la misma se convierta en una hipótesis demostrada. En estos casos, el hombre debe cargar sobre sí el riesgo de incurrir en error, ya que si no admite este riesgo y renuncia a creer, decide prácticamente en sentido negativo, comportándose como si no creyese, y de esta manera corriendo con el riesgo práctico de la tesis negativa. James apela, a este propósito, a la apuesta de Pascal, y la interpreta en el sentido del riesgo inevitable que comporta tanto la fe como la no fe. Pero mientras la renuncia a la fe es renuncia a todas las ventajas eventuales que pueden derivar de la misma, en cambio la fe tiene esta ventaja: puede provocar su propia verificación. Esto es verdad, sobre todo en las relaciones entre los hombres. La simpatía, el amor, se conquistan con la fe en su posibilidad, y todo organismo social, por pequeño o grande que sea, se rige por la confianza de que cada uno hará lo que debe y por tanto es una consecuencia de esta confianza. James extiende el principio incluso a la estructura moral del universo. Aquí también tiene que ver el hombre con un puede ser y debe correrse el riesgo de la fe. Por ejemplo, que la fe sea digna de ser vivida es cosa que depende únicamente de la fe, ya que la vida es tal como nosotros la hacemos desde el punto de vista moral. Ciertamente, la fe en la bondad del mundo visible se puede verificar únicamente sobre el fundamento de la fe en un mundo invisible. Pero James cree que esta misma fe puede, en cierta medida, producir la propia verificación, y que el hombre se encuentra también aquí frente a un puede ser de que le convenga aceptar la responsabilidad y el riesgo. De este modo, el pragmatismo es para James solamente un puente de paso hacia el espiritualismo. Él mismo subrayó las concordancias de su filosofía con la de algunos espiritualistas franceses, especialmente con la de Bergson. Por otro lado, trató de formular con mayor dogmatismo o mayores limitaciones las tesis del espiritualismo clásico. Según James, la visión espiritualista exige un mundo pluralista, es decir, un universo en que la multiplicidad y la independencia relativa de los seres y de las conciencias haga posible la indeterminación, el acaso, la libertad y en el que el progreso sea la resultante de la cooperación de los esfuerzos. El monismo, lo mismo el idealista que el materialista, hace del universo una masa compacta en la que todo está bien o todo está mal, en la que todo está determinado y no hay lugar para la acción creadora. Ello obliga a todos los seres a una corresponsabilidad necesitante que les hace imposible la elección. En cambio, el pluralismo rompe la responsabilidad de cada una de las partes, pero sin negar su solidaridad efectiva. Reconoce que pueden actuar mal y que esta posibilidad no es inevitable ni absolutamente evitable. De esta manera, el progreso del mundo viene a depender de la colaboración voluntaria de sus partes. El universo progresista, dice James en su último escrito,
está concebido según una analogía social, como una multiplicidad, un pluralismo de fuerzas independientes. Y este será un éxito exactamente en la medida en que el mayor número de sus fuerzas trabajen por su éxito. Si ninguna de ellas trabaja en ello, será un fracaso, pero si cada una obra lo mejor que pueda, será un éxito. De este modo, sus destinos están pendientes de un sí, o más bien de una serie de sís, lo que vuelve a decir, en el lenguaje propio de la lógica, que, siendo el mundo incompleto hasta hoy, su carácter total no puede expresarse sino por la hipótesis y no con proposiciones categóricas. En un universo de esta índole, Dios mismo no puede ser concebido ni como omnisciente ni como omnipotente. Es un Dios finito. En el sistema pluralista, Dios, al no ser ya el absoluto, tiene funciones que pueden considerarse no del todo distintas de las demás partes menores, y por tanto semejantes a nuestras mismas funciones. Teniendo un ambiente externo a él, existiendo en el tiempo y creando su historia como nosotros mismos, escapa a aquella extrañeidad respecto a todo lo que es humano, la cual es propia de lo estático, intemporal y perfecto absoluto. Un universo pluralista de esta clase es más parecido a una república federal que a un imperio o a un reino. El universo pluralista es siempre, en cierta medida, un multiverso. Su unidad no es implicación universal, integración absoluta e interpretación total de sus partes. Es una unidad de continuidad, contigüidad y concatenación, es decir, una unidad de tipo cinecista, en el sentido que Peirce da a este término.